Tengo 74 años y la última vez que hablé con mi hijo mayor fue un martes de febrero. Afuera llovía de ese modo particular que tiene la lluvia, cuando no decide si quiere ser tormenta o neblina. Estaba sentada en la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado y que yo seguía cargando, no por sed, sino porque las manos necesitan tener algo que sostener cuando el corazón está soltando todo lo demás. Colgué el teléfono, lo puse sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera frágil, y me quedé mirando la ventana. No lloré, no grité, solo escuché el zumbido del refrigerador. Hay personas que van a escuchar lo que voy a contar y van a pensar que soy una mujer cruel, o amargada, o que me equivoqué. Está bien, yo también pensé eso durante mucho tiempo. Pero lo que nadie te dice, lo que los libros de autoayuda no se atreven a escribir con todas sus letras, es que a veces la persona que más te está drenando la vida no es un enemigo, es tu propia sangre, y que alejarte de ella no es un acto de odio, es el único acto de amor que te queda. Hoy voy a contarte por qué corté lazos con mi familia, no como venganza, no como lección, sino porque creo que hay alguien viéndome ahora mismo que necesita escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo un momento. Yo nací en un pueblo del estado de Hidalgo que tenía más iglesias que farmacias. Crecí aprendiendo que la familia es lo primero, lo segundo y lo último. Que uno aguanta, que uno perdona, que uno vuelve. Mi madre, refugio, me lo decía mientras amasaba la masa para las tortillas. Catalina, a la familia no se le da la espalda. Y yo lo creí durante décadas, con la misma fe con la que uno cree que el sol sale cada mañana. Tuve 3 hijos, Rosalberto, el mayor, después Minerva, después Teodulo, el chico. Los crié con todo lo que tenía. No era mucho, pero era honesto. Mi esposo Hermenegildo murió cuando Teodulo tenía 11 años y yo me convertí en 2 personas al mismo tiempo, la madre y el padre, la que consolaba y la que trabajaba, la que lloraba de noche y la que sonreía de día. Cosí uniformes ajenos durante años, vendí tamales en la entrada de la secundaria. Aprendí a que el dinero durmiera muy poco para que mis hijos pudieran dormir tranquilos. Y ellos crecieron. Y entonces empezó lo que yo tardé demasiado en nombrar. No fue de golpe. Eso es lo que hace tan difícil reconocerlo. Si hubiera sido de golpe, yo me habría dado cuenta. Pero fue como esas manchas de humedad en la pared. Un día no están, y un día ya llevan meses ahí y tú no recuerdas exactamente cuándo llegaron. Primero fue Rosalberto, muy listo, muy capaz, con una lengua afilada que cortaba sin sangrar. Cuando cumplí 68 años y tuve un problema con la rodilla, él empezó a hablar de mí como si yo fuera un asunto pendiente. No un problema de resolver con cariño, sino un asunto pendiente, de esos que uno pospone porque no tiene tiempo. Hay que ver qué hacemos con mamá, así decía. Hay que ver qué hacemos con mamá. Como si yo fuera un trámite administrativo o una gotera que todavía no ha empeorado lo suficiente como para llamar al plomero. Al principio yo lo entendía. Tiene trabajo, tiene familia, tiene su vida. Uno siempre tiene su vida. Pero entonces empecé a notar otras cosas. Las visitas que se cancelaban. Siempre con un motivo válido, eso sí. Nunca un motivo grosero. Siempre algo irrefutable. El tráfico, los niños, el trabajo, una junta que se extendió. La acumulación de motivos válidos que de algún modo siempre apuntaban en la misma dirección. Minerva era distinta, pero igual. Ella sí venía. Venía y reorganizaba mi cocina sin preguntarme. Ponía los platos en lugares donde yo no llegaba. Tiraba cosas que consideraba viejas,
sin avisarme. Una vez tiró una cacerola de peltre que era de mi madre, refugio. Dijo que estaba oxidada. Yo no dije nada ese día. Me senté en el patio y miré las plantas hasta que se me pasó las ganas de llorar. Eso también es una forma de volverse invisible. Cuando la gente toma decisiones sobre tu vida, porque ya asumió que tus decisiones no importan. Y Teodulo, el más chico, el que yo crié con más trabajo, el que me costó más lágrimas y más noches sin dormir, simplemente no aparecía. Mandaba mensajes de voz los domingos, mensajes muy amables, muy cariñosos, llenos de diminutivos, pero mensajes, como si yo fuera una planta de escritorio a la que hay que regar una vez por semana para que no te den mala imagen. Yo seguía llamando, seguía cocinando para cuando vinieran, seguía teniendo la despensa llena de las cosas que a ellos les gustaban, las galletas de animalitos que le encantan a Rosalberto desde niño, el atún en aceite que pide Minerva, los mangos que Teodulo dice que en ningún lado saben igual que en mi casa. La casa olía a ellos, aunque ellos no estuvieran, y yo seguía esperando. Hay un momento muy específico que no se me olvida. Era octubre. Yo había tenido una revisión médica y el doctor Abundio, que me atiende desde hace años, me había dicho que debía hacerme unos estudios de la vista porque estaba perdiendo claridad en el ojo izquierdo. No era urgente, pero era importante. Salí del consultorio y lo primero que hice, fue buscar el teléfono en la bolsa para llamarle a Rosalberto. Marqué, entró el buzón de voz. Le mandé un mensaje a Minerva, vi que lo leyó. No contestó hasta 3 días después para decirme que qué bueno que ya lo sabía y que me mandara los resultados cuando los tuviera. Le mandé audio a Teodulo. Me respondió con un corazoncito rosado, de esos que uno manda cuando no sabe qué decir, pero tampoco quiere parecer indiferente. Esa noche calenté frijoles, me senté sola en la mesa y por primera vez en muchos años no intenté convencerme de que estaba bien, simplemente estaba, y en ese silencio algo en mí dejó de fingir. Ahora necesito contarte sobre Stanislada. Stanislada era mi vecina desde hacía 12 años, una mujer que había trabajado toda su vida de secretaria, que enviudó joven igual que yo y que había tomado una decisión completamente diferente a la mía frente al mismo tipo de hijos. Stanislada nunca les dijo que no, nunca puso un límite. Cuando su hija Yolanda le dijo que se fuera a vivir con ellos para que no estuviera sola, Stanislada le interpretó como amor y se fue. Vendió su casa, se deshizo de sus cosas, se mudó a un cuarto en la parte de atrás de la casa de Yolanda, un cuarto pequeño que daba a un patio donde había una lavadora vieja que hacía un ruido espantoso. La primera vez que la visité ahí me ofreció té, pero me lo ofreció en voz baja, como si estuviera pidiendo permiso para existir dentro de esa casa. Stanislada fue perdiendo cosas muy despacio. Primero los horarios. Ya no comía cuando ella quería, sino cuando Yolanda cocinaba. Después perdió las decisiones pequeñas. Qué programa ver, a qué hora apagar la luz, si abrir o no la ventana. Después perdió algo más difícil de nombrar. Esa cosa que tiene la gente cuando todavía siente que su vida les pertenece. La última vez que hablé con ella de verdad me dijo algo que se me grabó en los huesos. Me dijo, Catalina, yo creí que si me necesitaban me querrían más. Hizo una pausa y luego dijo, pero resultó que entre más los necesité yo, menos me necesitaron ellos. 3 meses después, Stanislada tuvo una caída. No fue grave, pero desde entonces Yolanda la llevó a un asilo porque, según dijo, ya no podía darle la atención que requería. Stanislada murió 2 años después en ese lugar, con visitas los domingos, muy amables, muy breves. Yo fui a su funeral y en el camino de regreso a mi casa caminé muy despacio por la banqueta,
Hacía frío. Había una hoja de árbol atorada en la reja de mi entrada que llevaba días ahí y que yo nunca había quitado. La quité ese día. Abrí la puerta, prendí la luz y tomé una decisión. No fue una decisión que tomé con coraje. No fue un portazo, ni una carta larga, ni un ultimátum dramático. Fue una decisión tomada con la misma calma con que uno decide dejar de regar una planta que ya no tiene raíces. No por crueldad, no por abandono, sino porque seguir regando el aire no es amor, es negación. Dejé de llamar primero. Esta es la parte que más cuesta, porque cuando uno deja de llamar, hay un silencio que dura días, y en esos días el silencio habla muy fuerte. Te dice que tenías razón, te dice lo que no querías saber. Rosalberto tardó 11 días en notar que yo no había llamado. 11 días. Cuando lo hizo, su mensaje decía: ¿todo bien, mamá? Qué raro que no has marcado. No era una pregunta, era una notificación. El sistema alertando que la variable había cambiado. Le respondí que estaba bien, que estaba ocupada, y lo dejé así. Después hice algo que nadie en mi familia esperaba de mí. Empecé a ocupar mi tiempo de maneras que durante años había pospuesto, porque siempre estaba esperando que alguien me acompañara. Me inscribí en un taller de acuarela en la Casa de la Cultura del municipio. Fui el primer lunes, con miedo de ser la más vieja y de no saber nada. Había una señora llamada Eufrosina que tenía 81 años y pintaba girasoles con una precisión que me dejó sin palabras. Nos hicimos amigas. Empecé a caminar por las mañanas, al principio media hora, después una hora, por las calles que conocía y por calles que no conocía. Descubrí una panadería en una calle que nunca había tomado, de esas que huele desde media cuadra, y me compré un pan dulce y me lo comí ahí, parada en la banqueta, sin prisa. Me reí de algo tonto yo sola, y no me importó que la señora que pasaba me viera rara. Volví a leer. Había una caja de libros que tenía debajo de la cama desde que mis hijos eran pequeños y que nunca había terminado. Los saqué, los ordené, empecé el primero. Tardé 3 semanas en terminarlo porque a veces me dormía leyendo, pero lo terminé. Mi casa empezó a oler diferente, menos a espera, más a presente. Y entonces pasó algo que no esperaba. Mis hijos empezaron a aparecer, no de golpe, no como en las películas, con una escena de reconciliación donde todos lloran y se abrazan y dicen lo que nunca dijeron. Así no pasan las cosas reales. Las cosas reales son más lentas y más modestas. Teodulo fue el primero. Apareció un sábado por la tarde sin avisar. Tocó el timbre. Yo estaba pintando una hoja, mal pintada, pero pintada. Abrí, lo miré. Le dije que pasara y ofrecí agua. Nos sentamos. Hubo un silencio largo y entonces él dijo: «Oye, mamá, ¿estás enojada conmigo?» Y yo le dije la verdad, no con dureza, no con reproche acumulado, no con la lista de agravios que había estado guardando en algún cajón interno. Solo la verdad, con la misma calma con que uno dice el clima. Le dije: «No estoy enojada, Teodulo, estoy viviendo, y me tardé mucho en aprender a hacer eso». Él no supo qué responder. Se quedó con la botella de agua entre las manos mirando la mesa. Y en eso también hay algo que aprender, que la gente no siempre sabe qué hacer cuando uno deja de necesitarles de la manera que ellos esperan. Con Minerva fue diferente, más difícil. Ella quiso hablar del pasado, de las cacerolas, de las reorganizaciones de cocina, de si yo la quería menos que a sus hermanos. Y yo la escuché, la dejé hablar, y cuando terminó le dije que la quería, que siempre la había querido, pero que quererla no significaba que ella pudiera tomar decisiones sobre mi vida, que mi casa era mi casa, que mis cosas, aunque viejas, eran mías. Lloramos las dos.
no de tristeza, de esa otra cosa que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho al alivio. Con Rosalberto todavía estamos en proceso. Hay cosas entre nosotros que tardan más en moverse, pero hay movimiento, y eso es suficiente por ahora. Lo que quiero que entiendas es esto. No te estoy diciendo que cortes a tu familia como acto de guerra. No te estoy diciendo que la soledad es mejor que el amor, porque no lo es. Te estoy diciendo algo más difícil y más preciso, que hay una diferencia enorme entre estar conectada a tu familia y estar disuelta dentro de ella. Que tú puedes querer profundamente a alguien y al mismo tiempo negarte a desaparecer para que esa persona esté cómoda. Que a veces la persona que más tiene que cambiar en una relación eres tú. No porque seas mala, sino porque llevas tanto tiempo poniendo a otros en el centro que olvidaste que también tienes un centro. Mi madre refugio me enseñó que a la familia no se le da la espalda. Yo aprendí 74 años después que hay una diferencia entre dar la espalda y ponerse de frente a una misma. No perdí a mis hijos cuando dejé de esperarlos. Los recuperé cuando empecé a no necesitarlos tanto. Y me recuperé a mí. El café que tengo ahora está caliente. Lo acabo de servir. Son las 7 de la mañana y afuera los pájaros están haciendo ese escándalo que hacen cuando el sol apenas está decidiendo si aparecer. Tengo acuarelas en la mesa. Tengo un libro a medias en el sillón. Tengo planes para el día que no dependen de si alguien llama o no llama. Tengo 74 años y por primera vez en décadas mi vida me pertenece a mí. No estoy diciendo que fue fácil, estoy diciendo que valió. Hay algo más en este canal que necesitas ver, sobre cómo recuperar tu espacio cuando sientes que tu vida la están viviendo otros. Está esperándote en pantalla. Y gracias por sentarte conmigo hoy. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.